Bienvenidos a Historias Bíblicas Vivas. Hoy continuamos con el segundo episodio de nuestra serie sobre David, el joven pastor destinado a ser rey. Veremos cómo su valentía y fe se forjaron en la soledad de los campos, enfrentando peligros que nadie imaginaba. Antes de empezar, suscríbete, porque esta historia te va a cambiar la forma de ver la Biblia. Tras la visita del profeta Samuel, la vida de David volvió a una aparente normalidad. Nadie en su familia, excepto quizás su padre Isaí, parecía darle importancia a esa extraña unción. Sus hermanos mayores, altos y fuertes, volvieron a sus ocupaciones, viéndolo como siempre, el más joven, el encargado de las ovejas. Pero algo había cambiado dentro de David. El Espíritu de Dios estaba con él, y aunque su día a día era el mismo, su corazón ya no lo era. Cada mañana, al amanecer, David guiaba el rebaño de su padre hacia los pastos verdes de Belén. El aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones mientras caminaba, con su cayado en una mano y su zurrón al hombro. Las ovejas lo seguían dócilmente, reconociendo su voz. Para ellas, David era su protector, su guía. Pasaba incontables horas bajo el sol, observándolas mientras pastaban, asegurándose de que ninguna se desviara o cayera en algún peligro. La soledad del campo era su compañera constante. Mientras sus hermanos entrenaban para la guerra o ayudaban en los asuntos de la ciudad, David aprendía a escuchar el susurro del viento, a leer las nubes y a conocer cada rincón de aquellas colinas. No tenía a nadie con quien hablar, pero nunca se sintió solo. En esa quietud, su relación con Dios se hizo profunda e íntima. Hablaba con Él como si hablara con un amigo, contándole sus pensamientos, sus miedos y sus sueños. Para pasar el tiempo y mantener a las ovejas tranquilas, David a menudo sacaba su arpa. Los dedos que un día empuñarían una espada, ahora danzaban sobre las cuerdas, creando melodías que se elevaban hacia el cielo. Cantaba canciones que él mismo componía, salmos de alabanza a Dios por la belleza de la creación, el sol, la luna, las estrellas y cada criatura viviente. Su música no solo calmaba al rebaño, sino que también era una oración, un canto que nacía de un corazón lleno de gratitud y asombro. Las ovejas se reunían a su alrededor, escuchando la suave melodía, encontrando paz en la voz de su pastor. Pero el trabajo de pastor no era solo paz y música. Los campos de Judá estaban llenos de peligros. Depredadores hambrientos acechaban entre las rocas y los arbustos, esperando una oportunidad para atacar al rebaño. David siempre estaba alerta. Sus ojos no dejaban de escanear el horizonte, atento a cualquier señal de amenaza. Su oído, afinado por horas de silencio, podía distinguir el crujido de una rama bajo la pata de un lobo o el lejano gruñido de una fiera. Un día, mientras las ovejas bebían tranquilamente de un arroyo, un rugido espeluznante rompió la calma. Un enorme león, con su melena ondeando al viento, saltó desde detrás de unas rocas y atrapó a un cordero indefenso entre sus fauces. El pánico se apoderó del rebaño, que se dispersó en todas direcciones. Los hermanos de David, en una situación similar, probablemente habrían corrido a buscar ayuda, dando por perdido al cordero. Pero David no era como ellos. Sin pensarlo dos veces, con una valentía que solo podía venir de Dios, David dejó su cayado y corrió directamente hacia la bestia. No llevaba armadura ni espada, solo su determinación y la confianza en que Dios estaba con él. El león, sorprendido por la audacia del joven, se giró para enfrentarlo, soltando al cordero malherido. David no retrocedió. Agarró al león por la melena y con una fuerza sobrenatural lo golpeó hasta acabar con él. Después de la lucha, con el corazón aún latiendo con fuerza, recogió al cordero tembloroso y lo llevó de vuelta con el resto del rebaño, que poco a poco se reagrupaba. Curó sus heridas con cuidado y lo calmó con su voz. Para David, cada oveja era valiosa. Eran su responsabilidad, una confianza que su padre le había dado, y no iba a permitir que ninguna se perdiera bajo su cuidado.
Esa noche bajo las estrellas agradeció a Dios por haberle dado la fuerza para proteger a su rebaño. Esta no fue una hazaña aislada. En otra ocasión, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de naranja, un oso corpulento apareció de la espesura del bosque. Se abalanzó sobre el rebaño con la misma intención depredadora. De nuevo David no dudó. Corrió hacia el peligro usando su cayado esta vez como un arma. Esquivó las garras del oso y con una agilidad sorprendente lo enfrentó cuerpo a cuerpo, luchando con la misma ferocidad que el animal. Al final, el oso también cayó derrotado por la mano del joven pastor. Estas experiencias no eran solo peleas por la supervivencia, eran lecciones. Cada vez que se enfrentaba a un león o a un oso, David no solo probaba su propia valentía, sino que también fortalecía su fe. Aprendió que Dios no solo estaba con él en los momentos de paz y adoración con su arpa, sino también en medio de la batalla más feroz. Entendió que su fuerza no venía de su tamaño o de sus músculos, sino del Señor, que lo había ungido y lo estaba preparando para un propósito mayor. Mientras sus hermanos lo veían como un simple cuidador de ovejas, Dios lo estaba entrenando en el desierto para ser el protector de una nación entera. El cayado de pastor se convertiría en el cetro de un rey. La honda que usaba para ahuyentar a los lobos se convertiría en el arma que derribaría a un gigante. La valentía forjada en la soledad de los campos sería la misma que necesitaría en el campo de batalla y en el trono de Israel. David aprendió a ser un líder cuidando de sus ovejas. Sabía guiarlas a lugares seguros, protegerlas de todo mal y arriesgar su propia vida por ellas. Estas son las cualidades de un verdadero rey, de un verdadero pastor de su pueblo. Cada día, sin que nadie lo viera, estaba demostrando ser digno de la unción que había recibido. No buscaba la gloria ni el reconocimiento de los hombres. Su única audiencia era Dios, y su única motivación era ser fiel a la tarea que se le había encomendado, por pequeña que pareciera. Así, el joven David, el pastor valiente, continuó su vida en los campos, creciendo en fuerza, en sabiduría y en fe. Cada amanecer era una nueva oportunidad para servir, para adorar y para confiar en el Dios que lo había elegido. Aún no sabía que su mayor desafío, un gigante llamado Goliat, lo esperaba en el horizonte, pero en su corazón ya estaba listo. Su entrenamiento había comenzado mucho antes, en la intimidad de los pastos de Belén, donde aprendió que con Dios a su lado ningún enemigo era demasiado grande. La historia de David como pastor nos enseña que Dios a menudo nos prepara en lo secreto para las responsabilidades públicas que nos tiene reservadas. Las pequeñas batallas diarias son el campo de entrenamiento para las grandes victorias del mañana. La fidelidad en lo poco nos califica para gobernar sobre mucho. David no esperó a ser rey para ser valiente. Fue su valentía como pastor lo que demostró que estaba listo para ser rey. Su corazón, entregado por completo a Dios, era la verdadera fuente de su poder. Tienes la serie completa en el enlace de arriba. No te la pierdas.